China será esta primavera destino para los socios del Club de los 60. Se une a la oferta tal y como hemos podido saber junto a Perú o Suiza. Había demanda para el país asiático, ahora se espera que el coronavirus no la retraiga. Hola, ¿cómo están? Kilómetros también hacen a diario y por vocación los médicos que atienden en la comarca de Aliste y más porque hay plazas sin cubrir. Les acompañamos a pasar consulta ahora que la Junta va a aprobar aquí su modelo para reformar la sanidad. Ellos y los alcaldes advierten que habría que esperar a que se resuelva el concurso de traslados. Habría que esperar unos días para que esas dos plazas saliesen de nuevo, esas dos plazas en interinidad, y cuando tuviésemos esas dos plazas poner a funcionar todo de una manera más coherente. Preocupación en Aliste por el futuro de la sanidad rural y también por la conexión por carretera con Portugal. Los alcaldes de la zona y agentes sociales se reúnen a estas horas en Alcañices. Sara Andrés, ¿por qué lo hacen? Reunión que escenifica la unidad de todos los alcaldes y también de agentes sociales, pero no solo de España, sino también de la parte portuguesa, para pedir seguridad en esta carretera que quieren que se convierta en autovía para que también dé futuro a la zona. La Junta Electoral Central ha multado a Pedro Sánchez con 500 euros por una entrevista en Moncloa durante la precampaña. También ha ordenado al Parlamento que retire el escaño a Torra una vez que ya se ha pronunciado el Supremo. El alto tribunal ha decidido mantenerle la inhabilitación hasta que haya sentencia firme. Le corresponde a la Cámara decidir ahora si sigue como presidente. Hoy el día ha sido tranquilo. Mañana esperamos lluvias en zonas de montaña y en el resto alguna precipitación dispersa. Las temperaturas por la mañana no serán tan frías y nos libraremos casi por completo de las heladas. Y en deportes, en algo menos de media hora, comienza otro de los encuentros más atractivos de la semana en la Copa del Rey, el que va a enfrentar en el Reino de León a la Cultural y al Atlético de Madrid. Jesús Rodríguez, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches desde el Estadio Reino de León, ambiente de lujo en esta visita, la tercera en la Copa del Rey en los últimos años del Atlético de Madrid, partido en el que prácticamente se va a rozar el lleno. La Cultural quiere comerse al pez grande e intentar la machada de dejar fuera del torneo del CAO al equipo del Cholo Simeone. La atención sanitaria en la comarca de Aliste podría resentirse en los próximos días. Las dos médicos del Centro de Salud de Alcañices, cabecera de la zona, dejarán su plaza por un concurso de traslados. Aquí atienden a 1000 pacientes, además de las urgencias de toda la comarca. Esta circunstancia coincide con la puesta en marcha del plan piloto para reorganizar la atención sanitaria en la zona. Los alcaldes están preocupados. No es el mejor momento para poner en funcionamiento una experiencia piloto. Habría que esperar unos días para que esas dos plazas saliesen de nuevo, esas dos plazas en interinidad, y cuando tuviésemos esas dos plazas poner a funcionar todo de una manera más coherente. Si cada vez son menos médicos y las dificultades son mayores que los beneficios, pues la gente no querrá venir aquí. Tienen que incentivarlos de alguna manera. En esta zona de salud hay 16 puestos de médico, pero solo 13 están ahora mismo ocupados. Se encargan de cuidar la salud de 4000 pacientes en una zona que es extensa y compleja geográficamente. Y esos profesionales le dicen hoy a la Consejería que ninguna reorganización será efectiva si no se cubren todas esas plazas. Tomás es uno de los médicos de familia de Aliste. Después de pasar consulta en el centro de salud, cargo el maletín y a pensar a ver qué me espera en el otro sitio. Empieza la ruta. Puede llegar a ver a pacientes en 3 o 4 consultorios cada día. Hay ausencias, no está la plantilla al completo y siempre pues a veces toca ir a más sitios. La misma peregrinación de pueblo en pueblo vive Adela, enfermera, también temporal. Nos van renovando en función de que nos van necesitando. Por eso cada día estamos en un sitio. Pues dígame. En esta zona deberían trabajar 16 médicos, pero solo 13 plazas están ocupadas. Cuando alguien falta, ven también a sus pacientes. Las acumulaciones también, que tenemos ahora muchas, porque claro, estamos falto bajo mínimo,
Y, por ejemplo, mañana tengo que acumular, el jueves te tengo que acumular. Entre todos cuidan la salud de 4.000 vecinos en toda la comarca. Son personas mayores con movilidad reducida. Seguimos siendo los más adecuados para el seguimiento de los pacientes crónicos, que para eso nos hemos formado. Entonces, creo que sí que es la figura fundamental y que no es sustituible por otros profesionales. Una mejor organización evitaría las consultas vacías, porque a veces sí hay médico, pero no hay paciente. Como han visto, el estado de las carreteras en esa zona tampoco invita a atraer a más médicos a trabajar en Aliste. La Nacional 122 une Zamora con la frontera portuguesa, pero el proyecto de convertirla en autovía sigue con mucho retraso. Alcaldes, agentes sociales y asociaciones están ahora reunidos en Alcañices. Sara Andrés, ¿qué medidas se plantean para conseguir la autovía? Buenas noches. Pues entre las medidas que se plantean no descartan la formación de una plataforma que reivindique con más fuerza y con más visibilidad esta autovía que consideran necesaria. Hay invitados también aquí, además de todos los ayuntamientos de la zona, asociaciones, organizaciones profesionales y agentes sociales, también los vecinos portugueses. Ellos dicen han cumplido su parte. Ellos tienen la autovía hasta la frontera y reclaman que se construyan los otros 72 kilómetros que faltan por unir como autovía esta Nacional 122 hasta la capital zamorana. ¿Y por qué la piden? Pues por varias razones, entre ellas y sobre todo la seguridad. Hablan de varios muertos al año en este tramo y también por un futuro, porque suponen y presumen que puede ser un punto de desarrollo económico importante para la zona del oeste de la provincia. Que yo puedo ser una víctima de la 122 porque te encuentras absolutas locuras en cuanto a gente que adelanta 3 o 4 camiones y te cruzas de frente. Ojalá que no, pero el paso sería el siguiente, es decir, si realmente no hay compromiso real para realizar esta infraestructura, pues supongo que el siguiente paso sí tendrá que ser movilizarse de una u otra forma. Si queremos abrirnos a una economía más amplia que la provincial, necesitamos conectarnos con Portugal y esto es un cuello de botella que tenemos que ser capaces de superar. Y otro asunto que afecta también al medio rural. La delegada del Gobierno en Castilla y León se ha comprometido hoy a recuperar el número de efectivos de la Guardia Civil que se perdieron con los recortes, ya que no se cierre ningún cuartel. Mercedes Martín asegura que se verá en los presupuestos generales del Estado con inversiones en infraestructuras prioritarias. La delegada ha inaugurado estas nuevas instalaciones del cuartel de Manganeses de la Lambreana en la provincia de Zamora. Desde luego es voluntad del Gobierno de España no cerrar de la tiene en mantener pues no solo la seguridad, sino también la libertad y los derechos de la ciudadanía. Y al medio rural, a los mayores que viven en los pueblos, se dirige un programa que se ha puesto en marcha en Ávila. Busca combatir la soledad en la que a veces se encuentran. Un centenar de vecinos están participando ya en este proyecto. Carmen tiene 3 hijos, pero ninguno de ellos vive en Burgondo, en la provincia de Ávila. Por eso para ella y para sus compañeros, el programa Combatiendo la Soledad en el Medio Rural supone un gran apoyo. A mí desde luego esto me encanta, ¿eh? Los demás también parece que están contentos, pero yo por lo menos, a mí me ha venido esto a ver, vamos, me ha dado la vida, porque estar sola y muchas veces el pensarlo solamente te dan... Más de un centenar de ancianos o personas con algún tipo de discapacidad participan en estos talleres. Estimulación cognitiva, de talleres de manualidades, de gimnasia, charlas donde ellos puedan hablar, musicoterapia, baile, juegos. Un proyecto subvencionado por la Junta, con el que además se ha conseguido crear 3 puestos de trabajo. Yo es que me entrego mucho con la gente y he conseguido que, bueno, se vayan integrando un poquito y no estén tan solos. De esta manera, la lucha contra la soledad se une en Ávila a la lucha contra la despoblación. El trabajador que falleció la semana pasada en la fábrica de explosivos Maxam en Burgos sufrió un accidente laboral y no un infarto, como dijo el comité de empresa. Lo ha revelado la autopsia. La víctima presentaba un traumatismo por aplastamiento. Fue un compañero el que se le encontró junto a un quemador de residuos. La empresa y los sindicatos se mantienen ahora en silencio, ya que se está realizando una investigación interna.
150.000 trabajadores en Castilla y León se podrían beneficiar de la subida del salario mínimo acordada ayer por el Gobierno y los agentes sociales. Se trata de empleados en sectores donde no existen convenios colectivos. El incremento, sin embargo, no es bienvenido en todos los casos. 58 euros más al mes es lo que cobrarán cerca de 150.000 trabajadores de Castilla y León gracias a la subida del salario mínimo interprofesional. Muchas de mis compañeras me han dicho que la subida le ha perjudicado. Se le ofrecen menos horas o la echan. O incluso empleos sin contrato que favorecen la economía sumergida. Es bonito que el salario esté alto, pero luego hay que poder pagarlo. El problema es que la gente no puede pagarlo, porque las subidas del resto de los salarios no han sido tales. A muchas empleadas del hogar les gustaría cobrar menos salario, pero sí tener derecho a una prestación por desempleo. La propia ministra de Trabajo reconoce un problema estructural en este sector, y no es el único. Es cierto que el campo español tiene problemas estructurales, pero no por el impacto en el salario mínimo, que, insisto, creo que es positivo. Nos encantaría el poder pagar sueldos más altos, pero que muchas veces no se puede hacer pues debido a las circunstancias, a los altos costes de producción que tenemos y a los bajos precios de los productos agrícolas y ganaderos. Propietarios de explotaciones con 2 y 3 trabajadores ven imposible realizar nuevas contrataciones o mantener las que ya tienen. La Junta aprobará el decreto que permitirá trasladar a los funcionarios autonómicos la subida de sueldo aprobada ya por el Estado. Es un 2%, unos 80 millones de euros que el Gobierno autonómico cree que puede asumir sin problema. Esos 80 millones dentro del conjunto son asumibles dentro de la prórroga presupuestaria. Es decir, habrá que cambiar partidas de gasto, pero es evidente que se va a pagar, es un compromiso, es una obligación legal, no hay discusión sobre ese asunto. Desde esa misma mesa, el vicepresidente de la Junta ha cargado contra el Gobierno de España por privar a nuestra comunidad de los 142 millones de euros que le corresponden por el IVA de 2017. Francisco Igea acusa al Ejecutivo Central de apropiación indebida. De apropiación indebida califica la Junta que el Estado se quede con los 142 millones de euros del IVA de 2017. Son 140 millones de IVA que se han gastado en esta comunidad y que se han gastado y están destinados a la prestación de servicios públicos en esta comunidad. Y pedirá a sus diputados y senadores que no respalden el presupuesto del Estado. Y nos gustaría saber si el Partido Socialista de Castilla y León, sus diputados y senadores, su secretario general, el señor Tudanca, quieren ser cómplices o no de esta, vamos a denominarlo finamente, apropiación indebida. Dice que la indignación es máxima por la explicación que se ha dado. Si el daño se produjo en el 2017, se tenía que haber reparado en el año 2019. Oiga, como se han pasado 2 años, ya no le pago. No sé, entonces si todos los que tenemos hipotecas hiciéramos estas cosas, el mundo sería mucho más feliz. Y porque eso se le ocultó a las comunidades autónomas, con la consecuencia de que el plazo para poder recurrir a los tribunales ha terminado y todas tendrán que esperar al recurso que sí presentó Madrid para ver si la justicia les da la razón. La Junta critica además que el salario mínimo suba un 5% y las entregas a cuenta solo un 3,5%. Comisiones Obreras y UGT quieren sacar a los leoneses a la calle el próximo 16 de febrero. Han convocado para esa fecha una gran movilización en León, Ponferrada y Villablino. Sostienen que hay razones más que suficientes, como la pérdida de habitantes en esa provincia o los datos del PIB. Hay demasiados diagnósticos que reiteradamente nos dicen que un día sí y otro también los efectos catastróficos que llevamos padeciendo en las últimas décadas por culpa de estas políticas centralistas de la Junta y del Estado, ¿no? La destrucción continua de empresas, la nefasta política para nuestros agricultores y ganaderos. Ya han empezado las obras de transformación de la antigua planta de Nissan en Ávila, pero arrastran un retraso de 1 año. El comité de empresa confía en que se cumplan los plazos del plan de conversión. Así como van a ver, está hoy la planta.
Son los trabajos previos a que la nave empiece a levantarse. Preparan el terreno donde se ubicará una estructura de 12 metros de altura y 27.000 de superficie y en la que se estamparán piezas de automoción. Las obras vienen con un año de retraso. Esperemos que esto sea el inicio del periodo de transformación completo. Recordar que esta nave forma parte de uno de los grandes pilares fundamentales que es que hacía valor o que hace valor a todo el conjunto de lo que es la nueva planta. Y mientras, la mitad de la plantilla de Nissan en Ávila, de un total de 454 empleados, está trabajando o en formación y la otra en regulación de empleo. En las instalaciones de la planta se desarrollan tareas de soldadura y embalaje para los vehículos de la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi y están pendientes de que en abril arranquen nuevas líneas de trabajo. La gran preocupación, a la gran duda que nos queda siempre a nosotros, si esto va a ser todo lo posible para ocupar lo que es toda la plantilla en el 2024. Por tanto, piden mayor carga de trabajo con las actividades que se prevén a partir de abril en este espacio que aborda de lleno su plan de conversión. El socio de Nissan, Renault, ha presentado hoy en España la nueva generación del Captur, que ya está a la venta. Es un todoterreno urbano con el que Renault busca liderar el mercado europeo. 25.000 empleos de Castilla y León, entre directos e indirectos, dependen de la buena marcha del nuevo Renault Captur, a la venta desde hace una semana y que se fabrica exclusivamente en la planta de Valladolid. El impacto que tiene es clave y es fundamental para la economía de Castilla y León. Por eso es interesante para nosotros que este vehículo funcione a nivel global. Y para ello la marca del rombo mira a Europa, donde la primera generación del Captur consiguió vender tasas medias de 200.000 unidades cada año. Tiene que ser el número uno en Europa. Y el número uno en Europa significa mucho. Si antes decía 92% de las exportaciones de los vehículos que se fabrican en Valladolid se exportan, el 82% de ese 92% va a Europa. Para lograrlo, Renault confía en un nuevo diseño más grande y más robusto del Captur y varios motores, entre ellos un híbrido enchufable que será el primer SUV con esa tecnología y que llegará antes de verano. Tienes una versatilidad enorme para circular por ciudad con muy bajo consumo o para hacer viajes largos con un motor eléctrico que es como si fuera una especie de turbo, pero que no gasta. En sus casi 7 años de vida de la factoría vallisoletana han salido más de 1,5 millones de Captur que han llegado hasta 70 países, un reto que la nueva generación de este SUV está destinada a superar. Se plantea modificar los impuestos de matriculación y de circulación. El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que ha hecho público hoy, propone favorecer fiscalmente la compra de modelos eléctricos y de emisiones cero y penalizar a los vehículos más antiguos y más contaminantes. Estos vehículos tendrían limitado el acceso a las zonas de bajas emisiones que tendrán que fijar en 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. El Tribunal Supremo retira al presidente Torra su escaño de diputado. Le inhabilita cautelarmente hasta que haya sentencia firme y con ello confirma el pronunciamiento de la Junta Electoral Central. Esto, sin embargo, no significa que Torra deje de ser presidente de la Generalitat. Le corresponde al Parlament decidir ahora sobre ello. El Tribunal Supremo desestima el recurso de Torra o, lo que es lo mismo, mantiene su inhabilitación, aunque él insiste. No hay ningún cambio respecto al 3 de enero. Mantiene que el Parlamento le ratificó al día siguiente al confirmar que no aceptaría su inhabilitación y, por lo tanto, asegura: soy diputado y soy presidente de Cataluña. El presidente del Gobierno evita pronunciarse sobre esta inhabilitación. Yo entiendo que este es un tema sin duda alguna importante, habrá tiempo para poder hablar de ello. Y ante la pregunta de si mantendrá la reunión con Torra, bueno, estamos en lo mismo. Yo creo que hablar todos los días de lo mismo y responder con las mismas respuestas a las mismas preguntas. El pronunciamiento del Supremo supone en la práctica que Torra debe abandonar su escaño y también la presidencia de la Generalitat. Exigimos al presidente del Parlamento que convoque una sesión para que corra la lista y se elija otro diputado autonómico y si no, tendremos que presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque estaría incurriendo él también en el delito de desobediencia al no cumplir una resolución del Tribunal Supremo. Y la oposición también critica a Sánchez por no actuar. No sé si va a ser el último en enterarse de que este señor está inhabilitado y está condenado por desobediencia, o simplemente sí que lo sabe, pero le da igual porque les necesita. Alguien que está atentando contra la unidad de la nación y que
atenta con todos los derechos y las libertades de los españoles, pues no debe estar ostentando un cargo público. Sánchez tiene previsto reunirse con Torra la primera semana de febrero. La Junta Electoral Central ha multado a Pedro Sánchez por conceder esta entrevista a La Sexta en Moncloa durante la precampaña. La multa asciende a 500 euros. Tampoco queda impune la ex portavoz del Gobierno y ministra Isabel Celaá por sus intervenciones electoralistas, dice la Junta Electoral Central. Durante las ruedas de prensa del Consejo de Ministros será sancionada con 2.200 euros. Hoy se cumplen 25 años del asesinato a manos de ETA del político vasco del Partido Popular, Gregorio Ordóñez. En San Sebastián, su viuda ha presentado esta exposición que recuerda su figura y su trayectoria política, con más de 300 objetos e imágenes personales. Está en el Palacio Miramar de San Sebastián. El autor material del crimen que acabó con la vida de Gregorio Ordóñez podría quedar en libertad en unos meses. Actualmente hay 217 presos de ETA en las cárceles. El 10% está en las de Castilla y León, un total de 21 repartidos por todas las provincias, excepto en Segovia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez va a tener que responder a la petición que piensa hacer el Gobierno vasco sobre el acercamiento de los reclusos a las cárceles de Euskadi. Y el Gobierno estudia una reforma amplia del Código Penal que contemple la modificación de los delitos de sedición y rebelión. Desde el Ejecutivo se escudan en la necesidad de homologarlos con Europa, pero hay voces dentro del propio PSOE que critican esta modificación y que temen que los independentistas decidan sobre esa reforma. No se debe mercadear con el Código Penal, me parece evidente, no creo que nadie quiera hacerlo, ¿no? Ni doy por hecho que lo hagan. Lo cierto y verdad es que yo he escuchado a los independentistas de Cataluña decir que están dispuestos a volver a hacer lo mismo y que esa misma gente que dice que está dispuesta a volver a intentar la secesión decidan sobre la condena que tendría la secesión me parece simple y llanamente poco racional. A unos días tan solo del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, Jerusalén ha rendido hoy homenaje a todas las víctimas del Holocausto nazi. En un acto sin precedentes, con más de 40 jefes de Estado, don Felipe entre ellos, el mundo ha pedido una unidad para evitar que barbaries así vuelvan a repetirse. Lo vivido aquí este jueves en el Memorial del Holocausto de Yad Vashem de Jerusalén no ha sido un homenaje más a las víctimas de la barbarie nazi. Nunca hasta ahora el mundo había mostrado una imagen contra el antisemitismo tan fuerte como esta. Más de 40 jefes de Estado, entre ellos Felipe VI, han participado en este acto a solo unos días, el 27 de enero, del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Nunca más defendía al presidente francés Macron, mientras el líder ruso Vladimir Putin llamaba a la responsabilidad de todos para evitar que algo así se repita. El primer ministro de Israel, por su parte, recordaba que Irán es el régimen más antisemita del planeta y para enfrentarse a él, el vicepresidente de los Estados Unidos pedía unidad al mundo. En la ofrenda floral también participaba el rey don Felipe. 75 años después, el horror ante el odio nazi continúa intacto. Solo en Auschwitz se calcula que perdieron la vida más de 1 millón de judíos. A todos ellos y al resto de las víctimas, el mundo les ha vuelto a rendir homenaje. Pedro Sánchez ha visitado hoy algunas de las zonas más afectadas por el temporal Gloria. El presidente del Gobierno ha podido ver desde el aire la magnitud de los daños que se centran en Cataluña y Baleares. También ha podido hablar con las autoridades, los equipos de emergencias y los vecinos. Sánchez ha anunciado que no esperará al próximo Consejo de Ministros y que mañana mismo aprobará medidas para ayudar a paliar estos daños. Vamos a activar inmediatamente no vamos a esperar al Consejo de Ministros del próximo martes, sino que mañana mismo vamos a tener una reunión de urgencia para activar todos los mecanismos.
La cifra de víctimas mortales por este temporal asciende ya a 13, después de que un hombre falleciera esta misma tarde, arrastrado por una ola en Tarragona. Los agentes de rescate todavía buscan a 4 personas que están desaparecidas. La borrasca Gloria atiza este jueves sus últimos coletazos en el Mediterráneo. Ya son 13 las víctimas mortales a causa del temporal. La última se ha confirmado esta tarde cuando un hombre ha muerto en Tarragona al ser arrastrado por una ola mientras pescaba en una roca. Hoy los Mossos también encontraban sin vida en el interior de su coche al hombre desaparecido en Cabacés, en Tarragona, y a otro en Barcelona que había salido con su vehículo esta mañana. Además, se busca todavía a 4 personas desaparecidas, una en Cataluña y 3 en las Islas Baleares. Allí el gobierno insular ya ha pedido la declaración de emergencia para aquellas localidades más dañadas por el temporal. La buena noticia es que esta noche Gloria remitirá y se podrá comenzar a evaluar los daños causados, muy visibles en el delta del Ebro, prácticamente sumergido bajo el agua. Mañana entrará una nueva borrasca por el suroeste, pero mucho más debilitada. Hay que lamentar 2 víctimas mortales de violencia de género en menos de 24 horas, una de ellas vinculada con la localidad segoviana de Cuéllar. En Segovia, precisamente, se ha convocado esta tarde un acto de rechazo a la violencia machista. Concentración contra la violencia machista después de que 2 asesinatos en menos de 24 horas hayan elevado a 5 las víctimas mortales en tan solo 23 días que llevamos de este año. Una de las últimas víctimas, además vinculada con Segovia, porque residió en la localidad de Cuéllar durante 5 años hasta el pasado mes de diciembre. Este colectivo lleva un año concentrándose cada vez que se produce un asesinato machista. Dicen que hay que dar visibilidad a este gran problema social y además reclaman una reforma de la ley de violencia de género porque consideran que no es suficiente. En unos minutos conoceremos cómo es la vida de una de las 4.000 personas que sufren ceguera en nuestra comunidad. ¿A qué barreras se enfrenta a diario? Lucía, ella es estudiante de un doble grado en la Universidad de Valladolid. Un brote de paperas deja 120 casos en Soria. El Servicio Territorial de Sanidad fecha su origen en el pasado mes de noviembre en la universidad. El pasado mes de noviembre se iniciaba un brote de paperas en el campus Duques de Soria. Tras remitir temporalmente, ahora se ha disparado de nuevo hasta afectar a 120 personas, todas entre 18 y 25 años. Fundamentalmente en alumnos de la universidad, y notamos que había un brote porque se dieron muchos casos acumulados en el tiempo. Y ahí hubo unos cuantos casos, bastantes, hasta que empezó Navidad o así. Y ahora a partir de enero ha habido otro repunte de casos. Desde el Servicio Territorial de Sanidad tranquilizan a la población y aseguran que todos los afectados están vacunados y de carácter leve. La recomendación es la de siempre, reposo y paciencia. Una entidad afectada ha sido el Club de Fútbol San José con 13 casos. Han suspendido los entrenamientos durante varios días para evitar que se extienda. Hemos paralizado 4 días, eso de momento. Sí que estamos en alerta y en comunicación con los entrenadores por si en los chicos sale algún síntoma. Sanidad aún no da por cerrado el brote y aún podrían darse más casos. Quedan 148 días para que se celebre en Madrid la Cumbre Mundial de la Ceguera. Discapacidad que en Castilla y León afecta a más de 4.000 personas. En las Cortes ya ha comenzado la cuenta atrás de un evento que se va a centrar en concienciar sobre las necesidades que tienen estas personas y sobre cómo mejorar su inserción, también en el ámbito educativo. Hasta el 19 de junio, fecha del inicio de la cumbre, se donarán 3.000 euros para 3 asociaciones de la comunidad, para los afectados por la retinosis, las personas sordociegas y los usuarios de perros guía. Se trata de un pequeño gesto que significa mucho, puesto que cada vez que se desprenda una hoja, la obra social, la Caixa, destinará una donación para contar qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la ceguera, qué somos o qué deberíamos de ser capaces de hacer para ayudar a que otras personas tengan menos dificultades para hacer una vida normalizada. Lucía estudia el doble grado de Derecho y ADE. Aunque está en periodo de exámenes, nos atiende para contarnos las dificultades a las que se enfrenta una persona que no puede ver, como los obstáculos inesperados. Llevando el bastón sí que es más fácil porque siempre se va a dar el bastón antes que tú, pero sí que como que te desconcierta un poco el hecho de
pues ver un obstáculo que antes no estaba. Pese a no tener visión, la universidad no es un problema para ella. Sí que necesitamos un poco que los profesores pues los apuntes, los exámenes sean accesibles, entonces pues sí que es verdad que generalmente sí que están bastante concienciados, pero bueno, siempre hay algún caso de algún profesor pues que a lo mejor te tienes que buscar tú más la vida. Aunque asegura que son casos aislados, gracias a un aparato que conecta al ordenador puede leer en braille y seguir las clases con normalidad, una situación extrapolable a otras facetas de la vida, ante las que pide una sociedad más informada. Más concienciación para que pues eso, todo el mundo sepa que podemos hacer las mismas cosas, aunque sea con adaptaciones. Entre ellas una reivindicación que seguro que llegará a la Cumbre Mundial de la Ceguera, que se celebrará en Madrid. Más cosas escritas en braille, más, no tanto a lo mejor las aulas, pero sí que saliéndonos de tema, pues yo que sé, cosas de la vida diaria tipo alimentación, limpieza. Para que otras actividades como ir al supermercado cada vez sean más accesibles. China aísla la ciudad de Wuhan y otras 2 urbes más que son el epicentro del coronavirus. Los 20 millones de habitantes de esa zona no pueden salir de allí, tampoco puede entrar nadie. Se ha restringido el transporte y se han cerrado bares y cines. Las autoridades chinas pretenden frenar así la expansión del virus, que ya ha dejado 18 muertos y 561 infectados, justo días antes de que empiecen las vacaciones del Año Nuevo Chino. Por cierto, que la última decisión que ha tomado el gobierno es suspender en Pekín los actos que se habían programado para esa celebración. Y China es hoy también noticia por un motivo más amable. El país asiático será uno de los nuevos destinos que la Junta ofrecerá al Club de los 60, junto a otros como Perú o Suiza. Se prevé tanta demanda que se van a abrir 2.000 plazas más que el año pasado. Así los viajeros tendrán la oportunidad de ir acompañados. Teresa acaba de cumplir 60 años y tendrá por fin la oportunidad de viajar a China. Sí, lo voy a solicitar, sí. Es uno de los nuevos destinos que la Junta ofertará al Club de los 60 para esta primavera, junto a otros como Perú o Suiza. Y es que ellos tienen claro qué viajes les hacen más ilusión. Hombre, pues en principio los internacionales, porque para los nacionales ya tendré tiempo cuando tenga menos fuerzas. No pierden la opción de viajar a los lugares más famosos, aunque requiera kilómetros de esfuerzo. Por ejemplo, Italia lo suelen pedir bastante, Grecia, Praga viene a Budapest. Se espera que el de China sea un viaje muy solicitado, con la incertidumbre de ver qué ocurre con el coronavirus, que ha dejado ya 17 víctimas mortales en el país. Se está empezando a vivir ahora y cada vez un poco más, entonces puede ser sí que les puede dar un poquillo echarles un poquillo para atrás a la hora de elegir el destino por eso. Además de estos nuevos destinos, habrá 2.000 plazas más que facilitarán que los viajeros puedan recorrer el mundo acompañados. Esas ganas de explorar nuevos lugares fueron las que llevaron hace ahora 500 años a Magallanes y Elcano a completar la primera vuelta al mundo. Una nueva ruta turística va a recorrer los lugares y personajes clave de la hazaña, desde el País Vasco hasta Andalucía, pasando por aquí, por Castilla y León. Las 3 comunidades se han unido al proyecto hoy en Fitur. Para Castilla y León, la jornada de hoy en Fitur ha estado marcada por los caminos y los itinerarios. Primero, porque dentro de la programación Xacobeo 2021 ha presentado su iniciativa de ligar las edades del hombre con el Camino de Santiago y el año que viene celebrar la próxima edición de la muestra en 3 sedes de forma simultánea. La segunda, porque se ha unido hoy al País Vasco y Andalucía para promocionar una nueva ruta turística que seguirá los pasos de Magallanes y Elcano previos a la primera vuelta al mundo hace ahora 500 años. Hacer turismo no fue precisamente su intención, pero sí fueron pioneros en eso de viajar hacia lo desconocido y pasaron a la historia hace 500 años por completar la primera vuelta al mundo. Fui a hablar con Carlos I, le pedí el dinero, la gente, el permiso para poder conseguir una ruta comercial para las especias. Fitur no existiría, porque todo esto del turismo y tal, nosotros empezamos las rutas marítimas. Ahora un itinerario turístico permitirá recorrer el camino entre Guetaria, de donde era Elcano, y Sanlúcar de Barrameda, de donde partió la expedición, pasando por nuestra comunidad donde Valladolid o Burgos jugaron un papel fundamental en la gesta. Hemos aprendido que para viajar también simplemente necesitamos conocer, tener la inquietud de conocer un lugar. Va a dar a conocer toda la geografía española, de norte a sur, en el que hay implicados también distintos países extranjeros. Demostrarle al mundo que España fue protagonista de la historia
hace 500 años y que hoy quiere volver a hacerlo. Y hablando de rutas, calienta motores el Xacobeo 2021. Aún se prepara el programa para el que Castilla y León incluirá las edades del hombre en Burgos, Sahagún y Carrión de los Condes. Vamos a tener en cuenta todo lo que se ha hecho, pero también con este tipo de nuevas iniciativas, como ha sido, por ejemplo, la de unir edades del hombre y Camino de Santiago. La Junta trabaja en el nombramiento del nuevo comisario del Año Santo y otras iniciativas para celebrar el Xacobeo. Y desde Fitur, Luis Tudanca ha apostado por un plan para que se desarrolle el turismo de forma homogénea en todo el territorio o impulsar la declaración de Patrimonio de la Humanidad, las fortificaciones de frontera con Portugal o la Vía de la Plata. Estamos en un momento en el que tenemos que ser capaces de aprovechar todas las fuentes de riqueza y de desarrollo de Castilla y León para crear empleo, para generar oportunidades, para que la gente pueda quedarse en el lugar que les vio nacer, a desarrollar su vida, y el sector del turismo sin duda es esencial. Mañana se celebra San Francisco de Sales, que es el patrón de los periodistas, y el Palacio Real de Valladolid ha dedicado su arriado de bandera a los medios de comunicación. Con su esfuerzo. Numerosos vallisoletanos se han querido acercar a la Plaza de San Pablo para presenciar el acto, en el que, por cierto, se ha reconocido a la 8 Valladolid. El responsable técnico de la cadena local ha aportado la ofrenda floral a los caídos por España. Y llega a la ciudad de Ávila la exposición Sorolla en su paraíso, una muestra que pone en valor el álbum fotográfico del pintor. El Sorolla más íntimo, el artista en su ambiente, en el taller y en el campo, está ahora al alcance de todos. Con esa exposición nos vamos a despedir. Ahora vienen los deportes. Nos vemos mañana. Feliz noche. Joaquín Sorolla en su faceta de artista, pero también siendo el protagonista de las instantáneas. Eso es lo que muestra la exposición Sorolla en su paraíso, álbum fotográfico del pintor. 60 fotos de su archivo que alberga 7.000 fondos. Tratamos de extender, de dar a conocer al máximo número de ciudadanos posible la figura de Joaquín Sorolla, su entorno familiar, su creatividad artística, su talento y también su intimidad, que se va a ver en estas fotografías. En marzo de 1910, Sorolla llegó a Ávila para vivir y sentir la ciudad. Un espacio que luego plasmaría en sus cuadros. Contaba entonces con 47 años de edad y gozaba de un reconocido prestigio internacional. Ese prestigio le lleva a ser el retratista retratado, en su estudio, con su familia, en el campo, como él decía, a la luz libre. Un mensaje que transmite en el museo y la fundación que lleva su nombre. Dar a conocer a un Sorolla más íntimo, más personal, pero también más social, porque tenemos aquí otros ámbitos que no solo son los pictóricos. La exposición se complementa con charlas y talleres de fotografía relacionados con el paisaje y el retrato, al más puro estilo Sorolla.